Hoy los pensionistas de España se están movilizando en un montón de ciudades y de localidades, más de 80. Esta es la situación ahora mismo en algunas de las principales protestas, concentraciones. Dicen, la pensión, el poder adquisitivo, esto es un desastre. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla, esta es la situación ahora mismo. Vamos con Madrid. José Yélamo, ¿dónde estáis? Pues Antonio, estamos frente al Congreso de los Diputados y si mi cámara, Carlos, levanta la cámara vas a ver la imagen que hay ahora mismo en la carrera de San Jerónimo. Para que te hagas una idea, hace cuestión de 15 minutos, todos estos pensionistas que estás viendo en imagen estaban en una valla, en la otra acera, con un cordón policial. Hace, como te digo, 15 minutos han roto ese cordón y ahora pues están aquí, agolpados en la Puerta de los Leones, en el Congreso de los Diputados. Protestan contra esa subida, dicen ridícula, de 0,25. Muchos de ellos nos cuentan que no llegan a final de mes. Un ejemplito muy corto, Beni. Hola. Me contabas, 600 euros de pensión. Sí, sí. Hoy, día 22. Sí. ¿Cómo está esa cuenta corriente? ¿Cómo llegas a fin de mes? Pues muy mal, no voy a llegar a fin de mes, muy mal. Porque encima, con esta miseria de pensión que me están pagando, tengo que ayudar a mi hijo, porque está en el paro. Y no tienen para vivir. Entonces yo lo que estoy aquí reclamando es también, además de luchar por nuestras pensiones, por el futuro de nuestros hijos, que están en la miseria. Entonces hay muchos pensionistas que con esta mierda de pensión están manteniendo a hijos y a nietos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Gracias, Beni. Beni es solo un ejemplo, como los cientos que hay hoy aquí frente al Congreso de los Diputados. Ya lo hicieron en enero, hoy de nuevo se manifiestan aquí en Madrid de la carrera de San Jerónimo. En Barcelona, María Cuevas también, estábamos viendo el ambientazo que hay de protesta de estos pensionistas y jubilados en Madrid con José Yélamo. En Barcelona, María Cuevas, ¿dónde estáis? Pues aquí también ambientazo, Antonio, y muy tempranero los pensionistas de Barcelona, que a las 10 de la mañana han ido llenando esta plaza de Cataluña, y fíjate cómo está ahora esta plaza repleta, llena de pensionistas, de jubilados catalanes muy indignados y con muchísimas ganas, dicen, de luchar por esas pensiones dignas, pensiones que aseguran se han ganado y han pagado a pulso. Ahora mismo estaban en el escenario, no sé si lo vais a poder ver ahora mismo, los yayoflautas que también se han unido a esta concentración y que estaban cantando en apoyo a estas pensiones, a esa subida, aseguran, de miseria de 0,25, también reivindicaciones como la lucha por la brecha salarial, y también aseguran que es una concentración que interpelan también a los jóvenes. Dicen que se tienen que unir a esta lucha porque el día de mañana también serán sus pensiones las que estarán perjudicadas. Y como decimos, mucha gente indignada en Madrid, en Barcelona, y aquí tenemos a Rosario, 66 años, cobra una pensión de 600 y poco euros. ¿Cómo te afecta esta situación? Pues me afecta muchísimo porque con 600, cuando los alquileres están a 800 y 500 y pico, ya me dirá qué queda. Y lo peor es que los pensionistas tenemos que ayudar a los hijos y a los que tengan nietos. Entonces, como hay un trabajo precario para la juventud, nos vemos afectados doblemente. Nos hunden en la pobreza. Se está diciendo que las pensiones no hay dinero. Es mentira, sí hay dinero. Lo que pasa es que se lo llevan los del gobierno. Y la juventud, hay que hacer un llamamiento a la juventud para que se una a los pensionistas, porque si nosotros cobramos pensiones es por lo que antes han luchado. Y tienen que luchar igual que nosotros estamos luchando por ellos, pero que se unan a nosotros para que ganen las pensiones, que no es el futuro de ellos. Más ejemplos, aquí tenemos también a Carmen, que lleva 45 años cotizados y cobras una pensión. Bajado 620. Yo solo le preguntaría a Rajoy, ¿duerme tranquilo con el mar que está haciendo? Duerme tranquilo, porque yo no dormiría. Es una vergüenza, Rajoy. Pues aquí tenemos, Antonio, estos ejemplos de pensionistas muy indignados aquí en Barcelona. Es que claro, vamos a ir enseguida también a Sevilla, pero claro, Belén Carreño, es verdad que se están revalorizando las pensiones, 1 euro, 2 euros, y claro, se revalorizan, sí, bueno, pero claro, índice de precio al consumo, 1 euro, 2 euros, por lo tanto, no se revalorizan realmente. No, realmente han caído en términos reales, porque más o menos el IPC el año pasado, yo creo que todavía no hay una cifra oficial, fue un 2, alrededor de un 2, pues un 0,25, obviamente has perdido un 1,75 de poder adquisitivo. A priori, la inflación, los precios van a seguir creciendo durante los próximos meses, y de hecho es una tendencia que sanearía un poco la economía, nos querría decir que estamos en una situación ya más normal que todo lo que ha pasado estos años, con lo cual el objetivo, y ese era el objetivo en realidad, del factor este de sostenibilidad, el
0,25, bueno, pues es que las pensiones terminen cayendo un 10, un 15%. Decimos 0,25. ¿Cuánto es 0,25, Belén Carreño, de media? A ver, la pensión media, bueno, es que hay dos tipos de pensiones. Mucha de la gente que está hablando, sobre todo porque son mujeres, como el caso que vimos el otro día de Emilia, el de hoy de Beni, esas pensiones tan bajas no suelen ser pensiones de jubilación de gente que ha cotizado esos 35, 40 años. Suelen ser pensiones asistenciales, pensiones mínimas, y esas pensiones son muy bajas, suelen estarse alrededor de los 600, 700 euros. La pensión de jubilación más típica, más clásica, sí está por encima de los 1.000 euros, pero al final, haciendo la media del sistema, bueno, hay muchísimos pensionistas, sobre todo mujeres, que están cobrando esas pensiones, con lo cual una subida del 0,25 pues está del orden de €1, €1,50. €1,50. Claro, la gente que está en la calle en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en Marín, en Pontevedra, en un montón de sitios. Maribel Moreno, la gente que está en Sevilla dice, claro, con €1, €2 ni para el café. Sí, eso es lo que nos han contado. Además, han venido con este papel, con su pensión, la carta recibida por el gobierno, la han roto y la han tirado simbólicamente a un váter porque dicen que para eso es, para lo único que les sirve su pensión. Han sido más de 3.000 personas las que se han concentrado aquí en pleno centro de Sevilla. Personas como Miguel, él tiene 74 años, lleva toda su vida trabajando y dice que lo que le queda de pensión son 700 euros. Miguel, ¿por qué ha salido usted hoy a la calle? Porque es imposible vivir con ese dinero. No tenemos ni para comer, como aquel que dice. Porque cuando se paga el teléfono, la luz, el agua, etcétera, etcétera, el IBI y un montón de cosas, nosotros nos quedamos con muy poco dinero. Es triste porque no tenemos ni para darle a las nietas, que yo tengo 7 nietas, para darle un regalo cuando son sus cumpleaños o cosas. No tenemos para nada. Y esto no hay derecho, después de tantos años de trabajo. Muchas gracias, Miguel. Ellos dicen que van a seguir luchando más concentraciones el próximo día 1 y 15 de marzo. Manuel Rico, claro, es que claro, los datos que nos estaba ofreciendo Belén Carreño como experta económica es que son muy demoledores. Sí, a ver, Belén hablaba de las pensiones no contributivas, que efectivamente ahí estamos hablando de un euro o dos al mes, pero es que la pensión media estamos hablando de 3-4 euros. Es absolutamente ridículo y sobre todo que se está produciendo una pérdida de poder adquisitivo, efectivamente, porque hubo algún año con una donde la inflación no se notaba tanto, pero además la previsión de la Unión Europea efectivamente es que se incremente un poco la inflación en los próximos años. Pero bueno, el gobierno intenta vender como revalorización algo que efectivamente el objetivo que tiene es que de aquí a 10-15 años provoque un recorte del 10-15% en las pensiones. Eso es un engaño. Y segundo, dos al menos de las personas que hemos visto que han intervenido han hablado de un elemento que ha sido clave durante los años más duros de la crisis, que es que han tenido que ayudar a sus hijos o a otros familiares porque estaban en paro. El colchón abuelos ha sido fundamental. Sí. Entonces, efectivamente, el colchón de las pensiones ha servido, por lo tanto, para sostener economías familiares, ¿no? Para mí es muy importante. Con lo cual agrava el problema y ese dato lo hemos visto en las Desde 2013 aproximadamente, no sé, la pérdida, ¿qué datos tienes, Josué Coello, otro de nuestros expertos económicos, en la Bolsa de Madrid? ¿Qué datos tienes de pérdida de poder, pérdida en las pensiones? Teniendo en cuenta la inflación desde entonces, más o menos unos 4 puntos. Traducido en dinero, esos 4 puntos son pérdida de poder adquisitivo en torno a 40 euros mensuales, que desde el comienzo de la crisis los pensionistas han ido perdiendo progresivamente mes a mes y, como decís, va a más, ya que las previsiones es que la inflación se mantenga en torno al 2% y, por lo tanto, más pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Jorge Bustos, Diario El Mundo. Le preguntaba a una pensionista si Rajoy dormía tranquilo con esto. Yo creo que no, porque precisamente tiene el Partido Popular y Mariano Rajoy en los pensionistas su principal granero de votos según todos los sondeos y según las propias elecciones, con lo cual debe de estar preocupado porque efectivamente ahí es donde el Partido Popular es más fuerte. En los últimos tiempos hemos oído desde la izquierda y también desde el Partido Popular algunas medidas que no han convencido a ninguno de los expertos. Por ejemplo, para pagar las pensiones y que realmente el poder adquisitivo, que es el gran problema, porque digamos que el pago de las pensiones está garantizado por un sistema o por otro, aunque nos hayan fumado ya la hucha y lo que... Pero el problema es cómo yo puedes no veo paliar... tan claro que esté tan garantizado. Bueno, aunque sea vía presupuestos, pero hay es que eso ahora mismo no se contempla. Hay que repensar la fórmula. Habrá que hacer una ley, pero esa ley no existe. Bañez dice, hay que recalcular el sistema, los 25 años que mejor te convengan al contribuyente, pero parece que eso dispararía el gasto y no sería sostenible. Iglesias propone una subida de impuestos bastante salvaje y Pedro Sánchez propone un impuesto a la banca y a las transferencias financieras que yo creo que acabarían repercutiendo sobre el propio cliente
sobre nosotros, vamos, y no acaban de dar ninguno con ninguna fórmula. No, es que Báñez lanzó aquello, además lo lanzó de una forma un poco globosonda dentro del seno del Pacto de Toledo, que es una medida que salió ya en el Pacto de Toledo, que es esto de que el cómputo de las pensiones que lo haga cada uno eligiendo los 25 años más productivos de su vida profesional en vez de los últimos, ¿no? Pero eso, claro, evidentemente, haciendo el cálculo general, dispararía el gasto porque no habría en la hucha suficiente dinero para que la gente pudiera beneficiarse de su pensión más alta, ¿no? Con lo cual es un problema realmente abierto que menos mal que es un tema que se está politizando. Y que sustituye al proceso como, sí hay una como parte que es la parte del ahorro, pero que es le verdad va que muy no hay bien a ninguna cierta solución. parte del electorado de Rajoy. Te preguntas, ¿por qué ataca a su propio electorado? Bueno, pues porque ahora tenemos este momento de cisma ideológico con Ciudadanos y dentro de una agenda liberal muy cerrada, el tema del ahorrar, lo privado, sí cala en otro tipo de electorado que sí le interesa al PP, ahora mismo, yo creo. Permitidme una cuestión, 11:44, José Yélamo, en Madrid estaban un poquito calentitos, ¿no? Los jubilados y pensionistas hoy en la protesta. Sí. Sí, es lo que te explicaba, para que nos hagamos una idea. Había una zona acotada con vallas en la acera de enfrente, dejando libre esta acera, la del propio Congreso, una zona llamada de seguridad, hasta que ha llegado el momento en el que los pensionistas se han saltado ese cordón policial, se han saltado las vallas y se han venido aquí, dejando, por cierto, el tráfico totalmente cortado en esta carrera de San Jerónimo. Pero mira, Antonio, queríamos charlar brevemente con Gregorio. Gregorio, buenos días. Buenos días. 82 o 83, ya no me acuerdo. Ya el próximo 13 de marzo... 83. Es decir, eres un pensionista veterano. Me decía desde los 60 años ya. Pero veterano desde los 60 años que nos echaron de la fábrica, hicieron ver que no tenían trabajo y bueno, y que fuéramos nosotros los propios que pidiéramos el salir de la fábrica. Pero te lo pregunto esto, Gregorio, por lo que hablábamos antes, porque sí. Tú que eres un veterano ya cobrando la pensión, ¿qué has notado en estos últimos años? Me decías 10 años, ¿qué has notado? Mira, desde hace 10 años venimos notando, es que lo notamos, que nos vienen quitando nuestra pensión, parte de nuestra pensión, porque antes al fin y al cabo pues teníamos la carestía de la vida, nos lo subían, pero desde hace 10 años vamos para abajo, y ahora parece ser que según el señor, el presidente del gobierno, quiere quitar las pensiones. Hombre, por favor, ¿quién está trabajando en este país? ¿Quién ha trabajado en este país? Ellos no. Nosotros. ¿Cuánto ha quedado de pensión que estás cobrando ahora? 826 euros. Y estamos acabando el mes. Y estamos acabando el mes. ¿Y cómo se acaba el mes con 800? Pues jodidos. Pues bueno, como somos economistas, porque hemos pasado una posguerra jodida y hemos sabido ser economistas. Entonces ahora que no nos venga a decir que ahorremos para que se paguen la pensión. No, somos economistas porque nos han obligado con todo esta pensión, que es una pensión de miseria. Y ahora no la quieren bajar. Pues gracias, Gregorio. Otro ejemplo más el de Gregorio. Y Antonio, importante dispositivo policial. Bueno, aquí parece que hay algún ataque de ansiedad. Hay tensión, Antonio, hay mucha policía. Y la verdad que estamos viendo episodios de ansiedad como el de Beni, la escuchábamos antes en directo, y desde luego de tensión en algunos momentos incluso entre la policía y los manifestantes. Bueno, pero sí, la policía les entiende perfectamente. Seguro que empatiza más con ellos de lo que algunos imaginan, porque además esta generación, este Gregorio, José Miguel, es que esta es una generación que ha peleado tanto por este país, que ha luchado tanto, que lo ha pasado tan mal. Claro, esto es lo que lo hace además especialmente duro, aparte de todos los datos reseñados, es que estamos hablando de seguramente, evidentemente, la generación a la que más en deuda estamos. Yo creo que nosotros, o mi generación o la nuestra, poco nos deben porque les hemos destrozado el mundo, pero desde luego a nuestros padres y a los que han venido antes son los que han construido realmente la España democrática actual, y ver ahora tratados de esa manera es absoluta y totalmente injusto. Están anunciando una cosa que, cuidado, puede ser la clave de este proceso. Es verdad que los jóvenes hasta ahora no han entrado decisivamente en salir a la calle y en reivindicar esta cuestión, no sé muy bien por qué, seguramente porque en sus prioridades están otros aspectos. El día que se produzca esta fusión, que se va a producir, ha habido los grandes movimientos históricos de agitación social y de revuelta han venido precisamente cuando grandes colectivos se han unido. Si hay alguien a quien le afecta esto, son aquellos a los que han estado soportando los abuelos en esta época de crisis, y que cuando se hagan a la idea de lo que les espera si no se ponen los medios,
Cuidado, porque realmente se puede convertir en el gran tema de agitación social de los próximos meses. Vuelvo enseguida con vosotros, Belén. Sí, quería hacer un apunte. Estas personas de edad especialmente avanzada tienen un problema, es que sus carreras de cotización, que fíjate, llevan 40, 45 años, contaba Gregorio, normalmente es habitual que muchos empresarios no cotizaban por ellos lo que decían que cotizaba. Estamos hablando de cotizaciones en los años 50, 60, 70. Cuando muchas veces van a pedir la jubilación, descubren en su vida laboral, y por eso desde hace 10, 15 años ya nos mandan a todos con mucha frecuencia la vida laboral, porque cuando iban a pedir la jubilación descubrían que un empresario había dicho que había cotizado por ellos 10 años y no había sido así, que habían cotizado por la mitad del salario, mujeres con unas lagunas de cotización o trabajo informal. Estamos precisamente perjudicando a gente que ya les habían perjudicado en el pasado, ¿no?, con el trabajo. Yo creo que las imágenes ahora mismo son muy, muy potentes, porque es que los jubilados y los pensionistas han dicho que están hartos. Esta es la imagen, vamos a ver la imagen de Bilbao. Pelayo Álvarez está en Bilbao y atención, la concentración es realmente importante, Pelayo. Sí, ya lo vemos, es difícil calcular cuánta gente podemos encontrar aquí ahora mismo, pero miles de personas que se han concentrado en esta plaza del Ayuntamiento, una movilización masiva que comenzó, decíamos, hace 3 semanas, con comunicados, con mensajes en las redes sociales, y que poco a poco ha ido calando, sobre todo aquí en Bilbao. Y ya vemos una manifestación que va a comenzar aquí en la plaza del Ayuntamiento, que ocupa toda esta zona, pero podemos verlo que también ocupa toda la zona del puente del Ayuntamiento, incluso al otro lado de la ría. Bueno, fijaros, esto es Bilbao, además de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia. Fijaros cómo está Bilbao hoy, qué imagen. Y atención, en Oviedo, Luis García, también ahora mismo la manifestación en marcha. Esta es la imagen en Oviedo. También se movilizan los pensionistas, los jubilados, la gente que simpatiza con esta causa, que pide que las pensiones tienen que ser revalorizadas adecuadamente. Luis, te decíamos, en marcha la manifestación en Oviedo. Sí, aquí en Oviedo ha comenzado hace unos minutos y según nos acaban de confirmar ahora los sindicatos y las asociaciones convocantes, unas 5.000 personas se están manifestando en estos momentos en la calle Uría de Oviedo. Barcelona, María Cuevas. Pues Antonio, aquí siguen los pensionistas desde las 10 de la mañana reivindicando sus derechos, y estamos hablando con muchísimos y todo el mundo nos está contando lo mismo, que no llegan a fin de mes, que es imposible que con 600 euros y con tantos años cotizados se pueda llegar a fin de mes dignamente. Y también nos están repitiendo mucho que interpelan a esos jóvenes, que ellos también se involucren en esta lucha, porque el día de mañana también serán sus pensiones. Han pedido la dimisión de Rajoy, han dicho que ese 0,25 para los ministros. De hecho, hay globos marrones, no sé si lo estáis viendo, con fotografías de Rajoy, de la ministra, de Fátima Báñez y también de Joan Roussel, el presidente de la COE. Muchos cánticos y mucha indignación aquí en esta Plaza Cataluña de Barcelona. Bueno, y enseguida con nosotros aquí en este plató el líder de comisiones sobre Sordo y Sordo para hablar de pensiones, de la última propuesta de contrato laboral con becarios a los 45 años que ha planteado la patronal, y con esa sentencia del Tribunal Europeo. Las embarazadas pueden ser despedidas en los ERES. Y la imagen del día, sin duda alguna también esta, Bilbao, la gran concentración de pensionistas y jubilados que reclaman pensiones dignas, que estén acorde al coste de la vida. Esta es la imagen de la mañana. Cientos, miles de pensionistas, jubilados y ciudadanos en Bilbao, reclamando, reivindicando unas pensiones dignas, una verdadera revalorización de las pensiones. La imagen en directo transmite La Sexta. Hay movilizaciones en toda España, pero antes, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. No sé si está sorprendido, usted es de allí además. ¿Qué le parece? No, sorprendido no. Venía habiendo ya concentraciones muy importantes en las calles de Bilbao en las últimas semanas y en otros sitios del país. Y yo creo que estas concentraciones, estas manifestaciones tan masivas, lo que demuestran es el hartazgo, en este caso de las personas pensionistas, por una realidad que es sangrante, ¿no? Que es que España, en un país que crece por encima del 3% del PIB, está revalorizando las pensiones solo en un 0,25 y está perdiendo poder adquisitivo las personas pensionistas en España. Y esto pues es algo insostenible y es algo que está encontrando una respuesta masiva de los afectados y las afectadas. No me sorprende y demuestra que hay un hartazgo, porque cuando la economía crece y no se distribuye, provoca hartazgo social y el gobierno tiene que tomar nota. Tenemos un montón de preguntas para usted, porque hay unas propuestas de la patronal últimamente un poquito caníbales, ¿no? Pero vamos, 12 y 13, la imagen Bilbao, Madrid, José y el Amo, y además cerca del Congreso de los Diputados.
Cerca, en la misma Puerta de los Leones, Antonio, como ves, cientos de pensionistas, además con historias que se repiten, con pensiones que no llegan literalmente para acabar el mes, con hijos a su cargo que han perdido su trabajo y con un enfado tremendo y dos nombres que se repiten sobre otros. Se acuerdan obviamente del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, y de Celia Villalobos, la diputada popular que está siendo, bueno, pues muy mencionada durante toda la mañana. Fuerte dispositivo policial, mayor que el de la pasada manifestación del mes de enero. Aquí también, frente al Congreso de los Diputados, esta es la imagen en directo a esta hora de la mañana, pensionistas reivindicando lo que consideran suyo frente al Congreso de los Diputados. Veíamos Bilbao, veíamos Madrid, Barcelona, María Cuevas, los pensionistas y jubilados. Pues aquí en Barcelona, Antonio, ya han recogido las sillas que habían colocado. Dan por concluida esta concentración que, aseguran los organizadores, ha sido un éxito. Dicen, según ellos, que ha habido unas 8.000 personas y hemos visto pues muchos gestos de indignación. Cientos de jubilados han roto esas cartas que han recibido de la Seguridad Social y las han metido en bolsas de basura, las han llenado y las han dejado aquí en medio de la plaza. Ahora mismo, como veis, este es el ambiente. Todavía quedan jubilados, pero una concentración que empezaba pues muy tempranera, a las 10:30 de la mañana y que ahora ya oficialmente ha concluido. Taciana Díaz, en Pontevedra, también en Galicia se movilizan. Medio millar de personas están aquí en el centro de Pontevedra, en la ciudad de Rajoy, por cierto, pidiendo unas pensiones dignas, diciendo que estas pensiones están en peligro de extinción. Están clamando por unas pensiones públicas y no privadas. Bueno, pues esa es la imagen, pero también en Valencia. Paco Cerdán, ¿cómo está ahí la movilización, la protesta? En estos momentos miles y miles de personas continúan respaldando la convocatoria. Los organizadores nos comentaban que están sorprendidos, no se esperaban tanto respaldo, tanta afluencia de gente, y dicen que esto demuestra que la preocupación es real, que hay mucha gente preocupada por la gestión que está haciendo este gobierno de las pensiones. Dicen que todos unidos y organizados son capaces de hacer caer al gobierno de turno. Bueno, pues esta es la movilización que se está montando hoy en prácticamente toda España, en más de 80 ciudades, pueblos, localidades, pero quizás Bilbao está siendo la más significativa. Fíjense, frente al ayuntamiento, la que está montada ahora mismo, y llevan ya varias semanas, todos los lunes, concentrándose. Esta es la imagen. Belén Carreño, la revalorización de las pensiones. Bueno, la palabra revalorización yo creo que sí que puede llevar un poquito a engaño a los pensionistas y con razón están troceando, ¿no?, esas cartas de la Seguridad Social. A ver qué respuesta les da el gobierno. Lo que hace falta es una acción ejecutiva y política, porque solo estamos viendo un mantra de miedo, ¿no?, de que no se van a sostener las pensiones y no hay una respuesta de cómo realmente hacerlas sostenibles. Tampoco se está dejando actuar, y sí me hubiera gustado preguntarle al secretario general de Comisiones Obreras, la reforma que se pactó de forma unánime por los partidos, por el gobierno en aquel momento del Partido Socialista, por los sindicatos y por los empresarios, de 2010, y que apenas lleva 4 años en marcha. No la estamos dejando tampoco operar, ¿no?, que hay posibilidades ahí de que esa reforma sí al menos garantice la viabilidad del sistema. Es que después de aquella reforma vino otra, que fue la del 2013, que fue una reforma unilateral, que se hizo como, por decirlo de alguna manera, como pago por el rescate financiero en España, en mi opinión, y que trajo el índice de revalorización de las pensiones, que es el responsable de que este año solo se hayan incrementado un 0,25, y que trajo otro índice, que es el factor de sostenibilidad, que en el futuro va a acarrear una disminución muy importante de las futuras pensiones. Hay que cambiar la reforma del año 2013, de la reforma unilateral, que es la culpable de que ahora mismo las pensiones solo se estén revalorizando un 0,25%. Y en vuestra opinión, con la de 2010 en marcha, ¿sí sería suficiente para que estuvieran garantizadas las pensiones? La reforma del 2010, del 2011, lo que planteaba era una serie de medidas que garantizaban la viabilidad del sistema en el medio y en el largo plazo, y lo que había que acometer ahora era una acción sobre los ingresos del sistema. El sistema de seguridad social en España tiene ahora mismo un déficit anual producto de muchos factores, fundamentalmente de la destrucción de empleo y de la posterior generación de empleo que paga menos, en el que se paga menos y se cotiza menos. Hace falta intervenir sobre los ingresos del sistema para meter en el mismo, a lo largo de las próximas 2 décadas, unos 35.000 millones adicionales de euros. Esto es posible. Hay que tomar una decisión política. España se quiere gastar en las próximas 2 décadas y media llegar hasta el 15% del gasto sobre PIB para mantener un sistema público de pensiones. En nuestra opinión, la respuesta es sí.
Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo financiamos en cada momento? La imagen en Bilbao, ahora le preguntamos si con impuestos, con planes de pensiones privados, como dicen algunos, como complemento. Esta es la imagen en Bilbao, que a mí me parece una imagen absolutamente espectacular de la movilización. Y no es el primer día. Los pensionistas y los jubilados de Bilbao y muchos ciudadanos llevan varias semanas concentrándose de esta manera todos los lunes ante el ayuntamiento. Se están movilizando. Quieren reivindicar una mejora de sus pensiones, pensiones dignas. José Yelamón, el Congreso de los Diputados. Pues mira, Antonio, estoy con Saturnina, que además es un buen ejemplo porque a veces parece que se buscan pues pensiones muy bajas, ¿no? Hablamos con testimonios de pensiones de 600 euros, 800 euros. La que entra en casa de Saturnina, buenos días, es un poco más elevada. ¿Cuánto me decía? 1.300. 1.300 que cobra su marido. Para los dos. Pero ahí va, Antonio, eso es para los dos. Para los dos. ¿Cómo se apañan con ese sueldo para los dos? Malamente, sino que se lo den a ellos, a ver cómo se apañan ellos. Y sobre todo lo que me contaba, nota año tras año que cada vez peor. Puede comprar menos cosas. Muchísimas menos. Vas al carro con la compra un mes y te han subido, vas al otro y te han subido. Resulta que terminas que no puedes pagar, tienes que ir siempre al mínimo, Yo quería preguntarle también, porque es sorprendente y gratificante también verles a ustedes en la calle luchando no solo en Madrid, sino en toda España un día como hoy. ¿A usted qué le ha movido hoy a manifestarse? ¿Se ha manifestado en otras ocasiones o esta es la primera? No, esta es la primera. ¿Qué le ha movido hoy a salir a la calle? Me ha movido que estamos hasta las mismísimas narices del gobierno que tenemos. No saben gobernar y nos están arruinando, punto. Tengo la casa pagada porque he hecho mucho sacrificio. Si no, estaba en la puta calle. Bueno, Antonio, de Saturnina es otro testimonio más. Los testimonios son incontables, las historias similares hay, sobre todo mucha indignación, mucho hartazgo y mucha rabia. Y muchos casos como el de Saturnina, que hoy por primera vez salen a la calle porque ya no pueden más. Es que no se puede más. Es que no se puede más. Decía, por cierto, Fátima Báñez, esta mañana en Antena 3, decía esto, pensiones. Desde la crisis de 2007 a 2017 se ha mantenido el poder adquisitivo de los pensionistas. En los 4 años que se ha aplicado el nuevo índice de revalorización, en los 3 primeros años han ganado poder adquisitivo y en el último año han perdido algo. La pérdida ha sido de 1/10 en los últimos 4 años. Unai Sordo, ¿lo comparte? En nuestros datos ha sido algo más. Es verdad que las pensiones a lo largo de la crisis han tenido menos pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, que los salarios. Y eso os muestra de la fortaleza del sistema de pensiones que teníamos y que habíamos sido capaces de poner en pie en España. Por tanto, las pensiones han resistido bien a la crisis. El problema es lo que decía al principio, que en un momento en el que ya se sale a nivel macroeconómico de la crisis económica, que España produce ya más bienes y servicios que en el año 2008 y que crece por encima del 3%, no es sostenible acumular pérdida de poder adquisitivo. No es sostenible que las pensiones solo suban un 0,25 a lo largo del año y, por tanto, hay que reformular. Pero es que antes decíamos, Belén Carreño, claro, 0,25, ¿cuánto es, cómo se materializa ese 0,25? ¿Cuál es la media? Bueno, debe ser entre 3 euros. 3 si juntamos euros. las Pero hay contributivas gente y no que son 2 contributivas. euros. A mí hay gente que me ha dicho en antena 1,5. Es decir, Los no contributivas, las pensiones asistenciales. Y es la decir, gente que claro, estábamos viendo. 3 euros. Pero cuando precios de primera necesidad se incrementan de una forma mucho más importante, porque el IPC sube por encima del 1%, el IPC medio del año pasado se sitúa en el 2%, pero es que cuestiones básicas como la luz, como las viviendas, como los alquileres, muchas cuestiones suben de forma mucho más importante, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo en los gastos ordinarios de las personas pensionistas normales en este país se ve mucho más lastrada, ¿no? 12:24 en Barcelona, también movilización, está concluyendo ya. Domiciano Sandoval, Marea Pensionista, en acción desde las 7 de la mañana. Buena tarde. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio, buena tarde. ¿Cómo ha ido la protesta, la concentración? Fabuloso, fabuloso porque ha habido momentos que ha habido aquí en esta plaza unas 15.000 personas. O sea, ha habido un llamamiento extraordinario.
y estamos convencidos de que vamos a seguir y le vamos a dar la vuelta a esta situación. Vamos a sacar el debate del sistema público de pensiones a la calle, lo quiera Rajoy, lo quiera la ministra Fátima Báñez o lo quiera Villalobos o la directora del Fondo Monetario Internacional. No se van a salir con la suya. Las pensiones en este país no solamente son sostenibles, sino que son mejorables y además son totalmente necesarias. Domiciano, marea pensionista. Además, tú decías, hay miles de personas ahí en esa plaza. Claro, miles de personas de diferentes partidos, porque esta es una reivindicación de los jubilados, de los pensionistas, transversal en lo ideológico. Naturalmente, nosotros tenemos un movimiento social transversal en el que no nos sobra absolutamente a nadie. Lo único que nos sobran son las organizaciones que salen con la gente y después a nivel del Congreso de los Diputados firman acuerdos con los que nosotros no estamos de acuerdo. Aquí son bienvenidos todos sus afiliados, sean del partido que sean, pero no queremos saber nada de las ejecutivas ni de los sindicatos de los partidos. No vamos a permitir que hagan una negociación de espaldas a la ciudadanía, ni en la Comisión del Pacto de Toledo, ni en ningún sitio, porque para eso vamos a sacar la gente a la calle las veces que haga falta. O sea, el Rajoy que se vaya olvidando de que las pensiones suben y que las pensiones están bien en España. Las pensiones pueden subir como mínimo 4 puntos con respecto a Italia y 3 puntos y pico del PIB con respecto a Francia, lo que quiere decir que España tiene margen para subir el sistema público de pensiones 35 o 40.000 millones de euros. Y además hay base suficiente para dotar al sistema de ingresos suficientes, que dejen de mirar los gastos y que se fijen en los ingresos. Domiciano, y recordamos aquello que nos contabas en las últimas horas, ayer mismo, con el colectivo Ronda como apoyo, digamos, legal. ¿Vais a ir hasta Europa reivindicando? Dime. Naturalmente, vamos a ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De hecho, ya está registrada la demanda y estamos convencidos de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos nos va a dar la razón, porque la sentencia del Constitucional, donde dice que nosotros estábamos en la expectativa de derecho, no se la puede creer nadie. Nosotros, cuando entramos a trabajar, nos descuentan de nuestra nómina una parte para pensión y ya estamos ejercitando ese derecho. Y el Gobierno lo que tiene que hacer, tal como dice el artículo 50 de la Constitución española, es ejecutar ese derecho hacia los pensionistas. Domiciano Sandoval, activista, hoy ahí, marea pensionista, también en Barcelona. Muchas gracias, adeu. Venga, gracias, Antonio. Adiós. 12:27. José Miguel, es una protesta, atención, que nos puede sorprender a todos. Yo no sé si alguna en la historia reciente de este país, de repente, son los pensionistas y los jubilados los que toman la calle, ¿eh? Claro, y sobre todo que, como antes decíamos, en el momento que se le unan otros colectivos, yo creo que ahora mismo es el movimiento latente, y lo estamos viendo, imágenes espectaculares realmente, que no van a hacer, ver estas imágenes, lo único que va a hacer es contribuir a que aumente. Sobre todo si enfrente, que yo creo que es el gran problema del discurso político del Gobierno, lo que contrapone son cifras y estadísticas en las que se le pretende decir a la gente que lo suyo va bien, ¿no? Esta mañana, leyendo precisamente a Forges, tenía una viñeta del año 72, ¿no?, en el que dos conversan y uno le dice al otro: si la estadística oficial al 96,72% no le interesa en modo alguno la política, y el otro le respondía: sí, ¿cuál? Esta política. Tiene muchas sobre las estadísticas Forges a este respecto, que es decir, cuando la estadística miente, sí, pues miente. Es lo que le pasa a la gente. Cuando la gente ve que su realidad es diferente a lo que sus políticos le están contando, lógicamente la rebelión va en aumento. 12:28. Pelayo Álvarez en Bilbao con uno de los manifestantes. Sí, estamos con José Ramón Andaluz, él es vocal de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Vizcaya, tiene 63 años, ha estado cotizando durante más de 42, tiene una pensión de 1.000 euros. José Ramón, ¿por qué está aquí hoy? Bueno, pues entre otras cosas estoy aquí porque al estar en la directiva de la Asociación Vizcaína hemos convocado a nuestros socios, que somos del orden de 54.000, para que participasen en esta manifestación de hoy especialmente. Y bueno, pues eso, para decir que el incremento del 0,25 no es una subida, porque es inferior al IPC y por tanto es incremento pero no subida de pensiones, porque llevamos 5 años con que el incremento es inferior al IPC, y porque somos una organización grande en Vizcaya, pero muy grande en España,
porque estamos asociados en otras de cobertura nacional, y eso quiere decir que la fuerza que tenemos para protestar por unas pensiones dignas, que se suban con el IPC, que no se implante el factor de sostenibilidad, y que queremos estar en el pacto, en la comisión del Pacto de Toledo, representando a los 9,5 millones de pensionistas y jubilados que tiene este país y que no cuentan con nosotros prácticamente para nada. Por todo eso y más, estoy aquí. José Ramón Landaluce, Egunon. Buenos días. ¿Cómo estamos? Egunon. Bueno, muy bien, ¿y vosotros? La verdad es que estamos sorprendidos, pero fíjese, le digo la verdad, y lo estaba hablando aquí con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que conoce bien también Bilbao, es que no es la primera vez que los pensionistas jubilados salen en Bilbao, es que llevan ustedes varias semanas consiguiendo concentraciones impresionantes. Sí, así es. Así es, está habiendo una movilización pues que nos está sorprendiendo mucho, pero a la vez es una sorpresa súper agradable porque nos da idea de la fuerza que podemos ejercer y que de una vez por todas el Gobierno empiece a escucharnos con mucho cuidadito. De todas formas, os podemos decir que hemos enviado en diciembre una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social solicitando unas pensiones dignas, participar de la Comisión del Pacto de Toledo, eliminar el factor de sostenibilidad, tener en cuenta el artículo 50 de la Constitución, que parece que no existe ni le importa a nadie, parece ser, el que defiende pensiones dignas para los pensionistas y jubilados, y sin embargo, pues bueno, nos hizo una contestación realmente vergonzosa y hemos contestado de nuevo seriamente y diciéndole que estamos dispuestos a colaborar con el Pacto de Toledo para hacer propuestas gratuitamente, porque nosotros trabajamos por el asociacionismo intergeneracional y no cobramos, lo hacemos gratis. Y si no quiere contar con nosotros, pues nos tendrá enfrente y aquí está. José Ramón, de que nos va a tener enfrente. José Ramón Landaluce, la verdad es que la imagen de Bilbao es sin duda, yo creo que la imagen ahora mismo más icónica y más simbólica de todas las protestas que hoy se están produciendo en prácticamente toda España. Señor Landaluce, eskerrik asko, agur. Suri, agur. Berdín, Unai Sordo, ¿qué le parece todos estos testimonios? Yo nunca les había visto tan calientes a los pensionistas, tan enfadados. Fíjate, yo creo que aquí hay un elemento psicológico muy potente, ¿no? Porque, como he dicho antes, es verdad que hay una pérdida de poder adquisitivo de las personas pensionistas que es inferior que la de los salarios, pero ¿qué ha ocurrido en la crisis? Que los pensionistas, que las personas pensionistas han sido seguramente uno de los grandes refugios que ha tenido la sociedad española, ha sido el gran elemento de estabilización ante la crisis, teniendo que asumir situaciones que seguramente muchas de estas personas pensaban ya superadas, ¿no? Como que sus hijos y sus hijas, y a veces con sus nietos y sus nietas, tuvieran, no voy a decir que volver a casa, que a veces también, sino que contar con el sustento familiar de pensiones muchas veces no demasiado altas, ¿no? Y yo creo que esto ha tenido un efecto psicológico, primero, para poner en valor la fortaleza del sistema de pensiones. A veces no ponemos en valor lo que hemos construido. Ha sido el gran refugio. Yo creo que hay que ponerlo en valor. Claro. Creo que es uno de los grandes símbolos de la modernidad de este país. Eso yo creo que somos un ejemplo mundial. Lo que ocurre pero algo hay que hacer. Literalmente somos un ejemplo mundial. Somos un ejemplo, lo sé. Se nos acusa de que la tasa de sustitución, que es la relación entre el último salario y la primera pensión en España, es de las más altas en Europa. Y es verdad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué las pensiones a veces son muy bajas? Porque los salarios han sido bajos históricamente. Y porque hay un empobrecimiento en los últimos tiempos. Claro. Pero como digo, yo creo que aparte de ese empobrecimiento a lo largo de la crisis, es mucho la respuesta a ese efecto psicológico. Los pensionistas hemos sostenido buena parte de lo que el Estado no ha hecho ante la crisis, y ahora que la economía repunta, ahora que la economía crece, tenemos una pérdida de poder adquisitivo que no se puede defender. Y el Gobierno tiene que tomar nota, porque creo que aquí hay una reacción psicológicamente perfectamente entendible de las personas pensionistas de este país. Yo creo que las pensiones es seguramente el primer problema que tiene este país, político y económico, junto con la educación. Casualmente uno afecta a los mayores, otro a los más jóvenes, pero es el primer porque afecta a la demografía, afecta a la despoblación, afecta al paro y afecta a la precariedad laboral, a la falta de poder adquisitivo después de la crisis. Yo creo que una de las razones psicológicas que ha podido motivar esta indignación que estamos viendo en las calles es que hace una semana el presidente del Gobierno lanzó un mensaje, quizá con su mejor intención, tranquilizadora, una recomendación. Habló de planes de pensiones privados como complemento. Ese mensaje, a la gente que no se lo puede permitir, llega como una amenaza de vienen a quitarnos las pensiones. Antes ha aparecido un pensionista que decía el presidente del Gobierno nos quiere quitar las pensiones. Eso no es justo, porque no es cierto. Pero sí es verdad que determinados mensajes que no son
porque la ministra Bañas tiene mucho cuidado a la hora de, según qué mensajes, no son los mensajes que ayudan a calmar ese tipo de situaciones. Yo creo que el Pacto de Toledo es perfectamente representativo de la indignación popular y donde se deben de tomar estas decisiones. Lo que tiene que pasar es que haya una voluntad de acuerdo mucho mayor. Yo quería preguntarle al señor Sordo, por ejemplo, como medida urgente, ayer la oposición le pedía al presidente del Gobierno en el Congreso, yo estaba ahí en el Congreso, le pedían que referenciara al IPC... Jorge, pregúntaselo, pero antes, ¿qué dijo ayer cuando los partidos políticos estaban en el Congreso hablando de pensiones? ¿Qué dijo Rajoy? Dijo esto. Comparto sus buenas intenciones. Lo que pasa es que yo tengo una responsabilidad importante que es la de gobernar y, por tanto, tengo que ajustar los gastos a lo que es el conjunto de los ingresos. Pero la responsabilidad de gobernar pasa por encima de muchas cosas. Y esto se lo está contestando el diputado de UPN a Íñigo Aggi, y no es la respuesta, digamos más empática que se puede tener con la oposición, porque es un tema fundamental, y sobre todo porque el Partido Popular iba a salir un montón de gente a la calle. Y sobre todo sabiendo que el Partido Popular tiene su mayor caladero de votos en esa franja de edad. Es decir, es una alarde de insensibilidad un poco temerario por parte del presidente. Lo que le preguntaba precisamente el diputado Aggi a Rajoy es... Le pedía una cosa muy concreta, sin hacer demagogia, le pedía que referenciase las pensiones al IPC.